Bueno, a no bajar los brazos ante la corrupción. Además, esa es la percepción de la población. Según el nuevo barómetro de las Américas, el 27% de ciudadanos perciben a la corrupción como principal problema en nuestro país. Está con nosotros Julio Carrión, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Delaware, para poder analizar y además desgranar precisamente todos estos datos tan interesantes, porque por fin nos cansamos de la corrupción. ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es muy importante que en nuestro país, en el que se tienen millones de problemas, por fin la corrupción sea un tema importante para el ciudadano. Y digo por fin, porque hasta hace algún tiempo la percepción era, bueno, roba pero hace obra. Así es. Es corrupto pero hace alguito. Así es. Y ahora ya no más. Así es. Y entonces, como que, por un lado, es un aspecto negativo, porque el hecho de que ahora la gente mencione la corrupción como un problema muy importante, casi el 30%, no es bueno. Pero por otro lado, como tú dices, finalmente la gente está pensando que sí, la corrupción es un problema y es el momento de que se debe hacer algo al respecto, ¿no? Es interesante porque además hay un comparativo importante aquí. El Barómetro de las Américas es un registro que se tiene desde el año 98. Así es. ¿Verdad? La percepción y el malestar con respecto a la corrupción ha ido creciendo también en nuestro país. ¿Le parece que vayamos analizando alguna de las cifras? Claro. Sí, mi productor justamente tenía ahí algunos datos para compartir. A ver si es que lo podemos ya tener aquí en pantalla. Las percepciones en torno a la corrupción, esto es del año 2017, ¿no es cierto? También lo tenemos aquí en pantalla un poco más amplia. Así es. Aquí está precisamente el crecimiento de percepción de la corrupción. Ahora, no vamos a decir que en el 2006 en el Perú serán menos corruptos que en el 2017. No. Posiblemente esto tenga que ver claramente con el destape del caso Odebrecht. Obviamente. Y por el hecho de que algunos expresidentes del Perú han tenido algunos problemas legales. Algunos o detenidos o con prisión preventiva, ¿no? Vergonzoso. ¿No? Y no solamente presidentes, sino también presidentes regionales. Y entonces hay la percepción, no solamente ahora es que, bueno, el policía en la esquina o algún caso menor, ¿no? Estamos hablando ahora de corrupción de alto nivel, lo cual se refleja en ese crecimiento de prácticamente 3 veces del año 2014 al 2017. ¿No? A 27%. Y si tú sumas, ¿cuál es el segundo problema que se menciona? Bueno, el primer problema realmente la gente menciona la seguridad, ¿no? O sea, son cosas preocupantes. No, claro, la seguridad o la inseguridad, la violencia, las agresiones. Es importante también este dato que se destacaba hacia uno de los lados, que los hombres tienen mayor preocupación por la corrupción que las mujeres. Así es. ¿Esto tiene que ver en relación a qué? O sea, por ejemplo, ¿qué se consultó directamente? ¿Solo se consultó por corrupción o se consultaron por otros problemas cotidianos? Se preguntó sobre temas relacionados con la seguridad, actitudes frente a las instituciones públicas, actitudes frente a si los derechos son respetados en el país, si las cortes ofrecen juicios justos o no. Entonces, todo eso son aspectos que te permiten auscultar la opinión de la gente en relación a problemas políticos. Pero no es que las mujeres tienen un poco más de tolerancia hacia la corrupción que los hombres, sino que ponen por encima otros problemas. Exactamente, el problema de la seguridad. La percepción de inseguridad entre las mujeres es mucho mayor que entre los hombres, a pesar que cuando se pregunta a las personas sobre si han sido víctimas del crimen, la mayoría son hombres en relación a las mujeres. La figura se voltea cuando se pregunta si se sienten seguros en el barrio. Entonces las mujeres se sienten mucho más inseguras que los hombres, ¿no? Volvamos al tema de la corrupción. Se preguntó, además, específicamente, ¿cuál es el mayor problema para usted en su país o qué lo afecta directamente? Se preguntaron por casos emblemáticos, vamos a decirlo, como el de Odebrecht. Se hicieron algunas preguntas interesantes sobre, por ejemplo, ¿cuántos políticos cree usted que están involucrados en la corrupción? ¿Qué respondió la gente? El 91% pensaba que la mitad o más de los políticos están involucrados en la corrupción. Y cuando se le preguntaba acerca de los oficiales, de los funcionarios públicos, más del 50% afirmaba de que la corrupción es algo generalizado entre los funcionarios públicos. Entonces, hay una percepción muy negativa sobre el tema de la corrupción, no solamente entre los funcionarios públicos, sino también entre los políticos. Bueno, y un descrédito, además, con respecto a las autoridades, ¿no? Porque si tú crees que tu presidente, tu congresista, tu ministro, tu policía es un corrupto,
pues evidentemente también tienes un comportamiento diferente ante la Claro, sociedad. claro, baja el nivel de tolerancia por las reglas democráticas, porque la idea es que, bueno, si la persona es corrupta, no interesa lo que uno tenga que hacer con tal de uno se lo saque de encima, ¿no? Entonces eso como que disminuye la calidad del debate político, disminuye la tolerancia acerca de la necesidad de mantener las reglas democráticas en el juego político a pesar de que seamos oponentes, ¿no? Claro, pero también altera el principio de orden, porque ¿cómo te voy a respetar si Así es, no si te el creo? presidente lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Exacto. ¿No? Vamos a revisar otras cifras en estos cuadros que ya estamos compartiendo con ustedes. El 78% de los peruanos cree que la corrupción de los funcionarios públicos está generalizada, que era lo que usted señalaba. 58. Este es 58. Sí, en el año 2017. Ah, sí, cuando sumas, ¿no? Si está muy generalizada o generalizada. Entonces ahí llegas al 78%. Si te enfocas solamente en los que piensan que está muy generalizada, es 58%. Entonces si sumas muy generalizada y algo generalizada, entonces llegas al 78%. Es interesante que siendo Brasil el país de origen del caso Lavallato, ¿no? Que es el que destapa además toda la corrupción de Odebrecht y tantas empresas más, no se percibe en Brasil, porque el barómetro de las Américas se hace en 29 países. Y en Brasil solamente el 19% de la población considera que la corrupción es un problema, aquí el 27%. Así es. ¿Cómo se puede explicar esto? Creo que es el choque, es el choque emocional. Es el choque están en shock. ¿No? Exactamente, como que, Dios mío, estas cosas están pasando en el Perú, ¿no? Pensábamos que era algo de México, incluso de Brasil, pero resulta que acá, ¿no? El nivel de corrupción ha sido tan prevalente que, ¿no? Dijo, bueno, este es el momento, ¿no? Aunque hay que considerar también que la encuesta fue realizada entre enero y marzo del año pasado, que fue en el momento de más alto de las revelaciones del Odebrecht y también de los problemas legales de los antiguos presidentes. Y entonces como que eso que generó, ¿no? una cierta dinámica para ver el tema de la corrupción como el más importante, ¿no? Se preguntó por autoridades, o sea, se preguntó directamente por algunos nombres en esa encuesta, no, es una percepción un poco más amplia. Así es, porque es la única manera de poder tener comparación con los otros países, porque obviamente los nombres cambiarían, ¿no? No se hace preguntas sobre políticos, a funcionarios públicos, a poder judicial, ¿no? Cosas, nombres generales. Ahora, los países de la región compartimos tradiciones, costumbres y también, por desgracia, compartimos una historia corrupta. ¿Cómo se explica el hecho de que en otros países las percepciones sean diferentes con respecto a la corrupción, como Brasil o como México, por ejemplo, y que en el Perú, además del shock, o sea, ya conocemos nosotros desde antes de la denuncia de Odebrecht, ya sabíamos que los presidentes tenían prisión preventiva, que estaban denunciados, que tienen un historial político. Sin embargo, estábamos como muy tolerantes con respecto a ello. Claro, porque bueno, había la idea de que, bueno, roban pero hacen obra, ¿no? Y bueno, eso es una cosa que funciona relativamente bien si es que el nivel de corrupción... hace obra. Y además si el nivel de corrupción no es tan alto que genera un tema de básicamente abusar del poder del Estado para simplemente enriquecerse de manera personal. Pero el nivel de corrupción percibido por los ciudadanos peruanos tiene relación directa con la cantidad de millones que te has robado, es decir, no eres tan corrupto si te robas 100.000, pero ya si te robas 4 millones, eres Y creo que muy no solamente es el monto, sino también es la naturaleza del robo, porque uno espera que, bueno, ¿no? el robo no sea de manera organizada, y creo que ahí el problema nos lleva también al hecho de que hubo la experiencia negativa con los 10 años del gobierno de Fujimori, ¿no? Que mucha gente de una u otra manera le atribuye éxitos importantes en la lucha contra el terrorismo y, ¿no? la estabilidad de la economía, y luego se dieron cuenta, pero era un tremendo ladrón. Entonces, decían, bueno, pero eso es Fujimori, ¿no? Ahora resulta que no solamente era él. Entonces, es el desengaño constante de los políticos y de los presidentes que genera este tipo de decepción, ¿no? Ahora, tengo dentro de los resúmenes de algunos de los datos del Barómetro de las Américas que más del tercio de la población apoya un golpe presidencial. Esta consulta, es el más alto en la región. Es una pena, ¿no? La calidad de las actitudes democráticas entre los peruanos es bastante baja. No solamente hay una alta predisposición a apoyar golpes presidenciales, sino también golpes militares
para tratar temas relacionados con la corrupción o con el crimen. Esta idea que tiene el peruano de que se requiere de mano dura para contener y controlar a la población y mantenerla bien educada, bien alimentada, con un buen sistema de salud. Un poquito Cuba, digamos, ¿no? Desafortunadamente hay un buen porcentaje de gente que piensa todavía que eso es la mejor manera, ¿no? Y que tiene que ver con la tradición política de nuestro país. Es difícil pensar que el último momento de democracia que estamos teniendo dura solamente 18 años, ¿no? O sea, desde la transición del año 2000 hasta ahora. Es una democracia relativamente joven. ¿Y tiene relación con esta poca escuela que tenemos de los partidos políticos, partidos que se van generando para cada campaña electoral, que cambian de nombre, no cambian de candidato, no cambian de rostro? Son vehículos electorales realmente, ¿no? Usar el término ese es un muy buen término. Partidos políticos, no podemos usar ese término para describir este tipo de organizaciones. Son vehículos electorales cuyo objetivo principal es enriquecer a las personas que están, ¿no?, a cargo de ellos. Revisamos más cuadros a las 7:54 de lo que arroja este barómetro de las Américas, una consulta que se realizó en el 2017, los primeros meses, ¿verdad?, del 2017, y que tiene algunas de estas cifras para compartir con ustedes. Esta corresponde al porcentaje de peruanos que cree que todos los políticos involucrados en corrupción pues 33%. Se encierran en el 33%. Más de la mitad de los políticos involucrados en corrupción, más de la mitad, 44%. La mitad de los políticos involucrados en corrupción, el 14%, menos de la mitad, 8%, ninguno, 1%. Así es. O sea que si sumas los tres primeros, 91%. 91% de los entrevistados piensan que la mitad o más de los políticos están involucrados en la corrupción. ¿Cuánta gente fue consultada en nuestro país? Aproximadamente 2.500 personas. Fue a nivel nacional. A nivel nacional el margen de error es bastante pequeño, 1.9%. ¿En qué región hay más descrédito con respecto a nuestras autoridades? ¿Eso es algo generalizado? No, es algo generalizado. Eso es una de las cosas que llama la atención cuando se pregunta sobre el tema de la corrupción. En la percepción de la corrupción hay variaciones normales, 2, 3, 4, 5%. O por lo menos esta es una lectura superficial que a veces hacemos con respecto a las encuestas, que ahí donde no llegó el Estado, ahí es donde menos creen en el gobierno. No tendría que ser así, pero se traduce así. Pero según el barómetro de las Américas, no importa si estás en una ciudad muy bien instalado y con recursos básicos, o si estás en La Puna sin agua ni luz. Igual no crees en tus autoridades. Claro, porque hay mucho desengaño de las autoridades locales. Hay una percepción de que también muchas de las autoridades locales están involucradas en el tema de la corrupción. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarle acerca de la violencia, ¿no? Esta percepción que tenemos los peruanos con respecto a que vivimos en una ciudad agresiva, violenta, maleducada y en el que nadie mira al otro para ayudarlo, sino más bien para aprovecharse de él. ¿Es una lectura justa la que estoy haciendo? Sí. Ya son casi 10 años que el Perú registra los niveles más altos de percepción de violencia y declaran también ser víctimas del crimen en el año previo a la encuesta. El Perú sigue siendo el país que muestra los niveles más altos de preocupación y de percepción de inseguridad, sigue siendo lo más alto. Ese es uno de los pocos cambios que se encuentran, ¿no? La preocupación con la inseguridad como el problema más importante del país bajó en comparación con el 2014, simplemente porque la preocupación con la corrupción aumentó. Pero sigue siendo el más importante, sigue siendo el número 1. Pues qué terrible, y sin duda que las cifras de sicariato en nuestro país no ayudan mucho para revertir esa percepción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir estas cifras del Barómetro de las Américas, realizado durante el 2017, en sus primeros meses. Julio Carrión, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Delaware. Gracias por habernos acompañado. Son las 7:57, seguimos con más.